Hola, buen día a todos. Muchísimas gracias por conectarse a esta hora de la mañana a esta sesión de Service IT y BIM de la mano de licencias online. Hoy nos acompaña Paula Aguilar, ingeniero preventa de licencias online para BIM, donde estaremos compartiendo la estrategia sin fronteras, protección de datos que escala con el negocio. Y los invitamos a hacer uso del chat si tienen alguna consulta para poder darles respuesta durante la sesión o al finalizar. Ahí Pablo nos va a compartir cuál sería la mejor dinámica, pero estén atentos, pueden también levantar la mano si quieren ustedes y abrir micrófonos. Nos levanta la mano y pueden hacer su pregunta libremente. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Lin, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Ahí lo veo a Adrián, a Daniel, a Diego, Sandra, Sergio, bienvenidos. Muchísimas gracias por participar. Ahí, como dijo Lina, por favor, manden un mensajito por el chat o levanten la mano, vamos haciendo dinámico. No quiero aburrirlos tantos y quiero ser bastante, nada, que se lleven un buen mensaje de entender de por qué BIM está hablando de esta estrategia sin frontera, la protección de datos. Vamos a ir comenzando, pero hay una realidad que hoy en día la gran mayoría de las aplicaciones que trabajamos en nuestro día a día tienen una patita en distintos mundos, en distintos entornos, por así decirlo. Y la verdad que la nube nos invita a evolucionar, nos va a dar flexibilidad, nos va a dar capas de seguridad, no solamente nos va a dar esas capas de seguridad, sino que también nos obliga a empezar a evolucionar con seguridad en la construcción, desde la construcción de las aplicaciones. Obviamente va a haber regulaciones, hay compliance que cumplir, dependiendo no solamente el rubro de negocio que tenga nuestra entidad, sino que también muchas veces son regulaciones nacionales que uno tiene que cumplir hasta regionales. La administración empieza a simplificarse cada vez más día a día, no solamente por ser cloud, sino que también el tipo de infraestructura que se va requiriendo ya empieza a ser cada vez más simple. Obviamente la alta disponibilidad es clave. Siempre pongo el ejemplo, una wallet, una aplicación de servicios médicos, de pagos online, tiene que estar altamente disponible, ¿sí? Y obviamente, cuando empezamos a tener este tipo de infraestructuras o este tipo de bondades, todo se ve reflejado en el costo, entonces cada vez también empiezan a ver estas imágenes de FinOps, donde hay que comenzar a optimizar el lado de los costos. No solamente optimizar lo que es infraestructura, la optimización del funcionamiento de estas aplicaciones, sino que por sobre todo es costos. Eso, recuérdenlo, estamos en una región donde los costos son claves para los productos que utilicemos. Pero cuando tenemos toda esa evolución, obviamente empieza a aparecer esta tormenta perfecta de complejidad, como veníamos diciendo. Un poquito de números, un poquito para entender cómo se va sumando la complejidad, pero la realidad es que detrás de todo eso están los datos, que es lo más importante. Estos datos a veces suelen ser un bastión de guerra, un bastión donde nuestros atacantes es lo único que buscan. Entonces ahí es donde tenemos que buscar la forma de armar la estrategia clave para no solamente no sufrir este tipo de ataques, este tipo de secuestro de datos que a veces no solamente nos perjudican a nosotros, sino que los atacantes son a veces tan vivos que buscan también atacar a quien pueda estar comprometido dentro de esos datos, de mis datos de protección, sino que también en el caso de que suceda, tengo que buscar la forma de cómo resolver, cómo volver lo más pronto posible a disponibilizar de las aplicaciones del negocio y obviamente para evitar los compromisos de la pérdida de información. Y aquí es donde BIM entra con su mensaje de data resiliencia, ¿sí? Donde pone en sí 5 pilares esenciales para la protección de datos, para los que no saben o los que están trabajando día a día con BIM. Ahí los invito, por favor, dejen en el chat si están trabajando con BIM hoy en día, si están haciendo pruebas, si están en el modo comunitario. Siéntanse libres de participar. Pero bueno, acá lo importante es que BIM todos lo conocemos por algo muy importante que es por su plataforma y su forma de resolver el modo de cómo vamos a backupear esta información. No solamente eso, sino la flexibilidad y la facilidad que tiene para lo que es hacer el recovery.
hay algo que hoy en día se está nombrando mucho, está empezando a estar, y es esta posibilidad de tener la libertad de los datos, de poder moverme. Vamos a entrar un poquito en eso y entender, obviamente, la seguridad, ¿sí? No solamente la seguridad del acceso a los datos, la seguridad de cómo estoy protegiendo mis datos dentro del on-prem, sino que también cómo está asegurada mi data dentro del backup, ¿sí? Y obviamente utilizar la inteligencia, estos datos de cómo movemos nuestros datos, nuestras rutinas, cuánto pesa, cuánto demora, toda esa información que tenemos hay que analizarla. Y por suerte tenemos ahí bien un montón de funcionalidades que nos van a permitir analizar, ¿sí?, cómo están nuestras rutinas de backup, cómo están nuestros recovery, y saber qué tan saludable está, si hubo algún cambio, si hubo algún evento malicioso, algún estilo de vulnerabilidad que puede estar dentro de nuestros datos, y evitar que a la hora de tener que recuperar algún tipo de información, esa información se encuentre contagiado, que se encuentre vulnerable. Algo muy importante es que obviamente todos, normalmente cuando hablamos de BIM, allá hace tiempo a BIM se lo asemejaba bastante con un modelo de hipervisor, pero la verdad es que BIM abrió su ecosistema, es tan amplio el ecosistema de BIM que podrán ver la gran mayoría de participantes y de integraciones que pueden tener. Podemos hablar de múltiples cloud, podemos hablar de múltiples sistemas operativos, múltiples hipervisores, hasta servicios SaaS y servicios de nube, instancias de nube nativa. Entonces, claramente hoy BIM, su lema de seguridad va más allá de un vínculo muy lindo que tuvo con una marca de hipervisor. Pero lo más importante es que BIM empieza, digamos, a unificar todo su potencial en dos bundles, o podemos decirlo así, o en dos suites esenciales para la protección de datos. Por un lado vamos a tener la Data Platform y por otro lado vamos a tener Data Cloud. Hoy me gustaría entrar un poquito en ambos, ¿sí? Voy a entrar más que nada también en Data Cloud para explicar un poquito más arquitectura, las capacidades de llegada, pero la verdad no quiero dejar afuera las bondades de Data Platform. Entonces, vamos a comenzar un poquito con Data Platform. Data Platform está basado en 3 ediciones, ¿sí? En Foundation es la primera. Foundation es donde vamos a conocer lo que hoy en día, si muchos están trabajando con BIM, es el famoso Backup and Replication. Él nos está dando la posibilidad de no solamente tener la capacidad de armar nuestras rutinas de backup de la manera que necesitamos, saber que vamos a poder utilizar los repositorios tanto NFS o NFS o repositorios de file server, NAT, distintos estilos de repositorios para almacenar estos backups, sino que lo mejor es que nos está sumando más capacidades. Primero, vamos a poder sumar Azure Backup, esto que nos va a permitir restaurar instancias, restaurar máquinas virtuales, restaurar nuestra data en ambientes aislados para ver el estado de nuestro backup, poder detectar, no tener ningún tipo de inconveniente. Instant Recovery creo que lo conocemos todos, y si hay alguno que no lo conoce, por favor levante la mano y así lo ayudo. Y un saludo a todos los que se han sumando ahora hace poco, recién al evento. Podemos tener inmutabilidad, esto que hoy en día está sonando mucho. ¿Qué es inmutabilidad? La inmutabilidad viene solamente con un sabor de hardware, la inmutabilidad viene solamente con un... ¿sí? También estamos hablando de eso. Hoy BIM permite hacer inmutabilidad, por ejemplo, hasta hacer un propio repositorio con un sistema operativo Linux hardenizado, y de esa manera podemos hacer inmutabilidad, hacer testeos de manera automática, y obviamente basarnos en políticas. ¿Sí? Este tipo de políticas para hacer nuestra protección de datos, claramente se necesitan también reportes para poder mostrar cuán saludable está nuestra salud backupeada, en qué estado se encuentra. Y por otro lado, se suma Advanced. Acá en Advanced empiezan a sumarse una herramienta súper clave, que muy pocos la conocen, o mejor dicho, muy pocos por ahí todavía le terminan de exprimir el jugo a esta herramienta, y ahí es BIM One. Entonces tenemos las funcionalidades de Foundation, se suma Advanced con BIM One, y acá es donde vamos a poder empezar a descubrir, a mirar, a explorar el estado de situación que tengamos dentro de nuestros backups. Ahí vamos a poder hablar de malware detection, vamos a poder hablar de escaneo de firmas, vamos a empezar a trabajar con herramientas de seguridad conectándonos
por medios de API. Y lo que es mejor, tenemos una capacidad que se llama Delation Protection o la capacidad de los 4 ojos, de los 4 eyes, que significa que si nosotros que somos administradores de nuestra plataforma de backup, alguien gestiona la eliminación de algún tipo de backup, bueno, por las dudas voy a pedir que otra persona me confirme si ese procedimiento está bien. ¿Sí? Che, ¿de verdad vos estás gestionando esta eliminación de backup? ¿Sí o no? Tranquilamente ustedes saben que los ataques de ransomware normalmente empiezan a nacer por la exfiltración de credenciales. Entonces, para evitar algún tipo de ese tipo de inconveniente, podemos también utilizar MFA, múltiples factores de autenticación, o podemos activar este tipo de funcionalidades como Delete Protection o Fries para evitar que el atacante que se haya apoderado de algún tipo de credenciales pueda directamente utilizarlas para empezar a eliminar nuestro backup o apoderarse de ellos y empezar a hacer actos maliciosos. Y por otro lado se suma Premium. En Premium se suma un monstruo, la verdad. Una herramienta clave a la hora de los disaster recovery. Aquí llega Orchestrator. Yo siempre cuento la realidad de Orchestrator, y no solamente de Orchestrator, sino de cuando uno habla de los disaster recovery. Cuando hablamos de los disaster recovery, levanten la mano ahí quien quiera contar una experiencia o si están participando activamente en las pruebas de disaster recovery. Es que quien normalmente ingenia un disaster recovery plan, quien lo automatiza, quien lo trabaja, digamos, quien pone las bases, es muy factible que en un disaster recovery verdadero no esté. Es muy factible, ¿sí? Más cuando estamos acá en la región de Latinoamérica, donde los ingenieros que trabajan, digamos, en el data center principal, están dentro del mismo edificio del data center. Poco a poco se están tomando estas prácticas de que el data center se encuentra alejado desde el sitio de administración de los ingenieros. Pero lo importante es que a la hora de ir a un disaster recovery verdadero es no solamente contar con todo lo necesario, como es saber de que puedo hacer los tests de manera automática, de que puedo tener la documentación de mi esquema de recovery plan ya rápido y sencillo, de que también poder tener una herramienta que sea fácil de utilizar, que sea guiada, que no necesite muchos conocimientos para entender cómo es el funcionamiento de un recovery plan. Recuerden que el recovery plan lo que necesita es testear la recuperación del negocio, y ese negocio tiene que estar rápidamente disponible a la hora de un verdadero disaster recovery. ¿Sí? Entonces, es sumamente importante saber que contamos con una herramienta de este estilo, de que más allá de las bondades, la capacidad de poder sincronizar, de llevar la data, de mover, de analizar y todo lo demás, lo importante es decir, bueno, yo tengo esta herramienta donde con una guía que es fácil, sencilla de leer, voy a poder ejecutar el disaster recovery plan necesario para recuperar tal aplicación importantísima dentro de criticidad súper alta dentro de mi entidad y lo voy a poder saber utilizar de una manera fácil y sencilla con los conocimientos básicos para poder disponibilizarlo. Por otro lado, tenemos el programa de Cyber Security Plan, que está dentro de lo que es la capacidad de Foundation, de Premium, donde básicamente son servicios profesionales de BIM, donde nos busca dar acompañamiento tanto en la etapa de pre-incidente, durante un incidente o post de un incidente. ¿En qué consiste esto? Básicamente es contar con un equipo SWAT, que este equipo lo que va a hacer es estar trabajando en la capa de preincidente, viendo las mejores prácticas, viendo el estado de la infraestructura, haciendo recomendaciones, tratando de hacer assessment de manera cotidiana para verificar el estado de salud de nuestra infraestructura. Y para así de esta manera poder evitar llegar al incidente. Pero en el caso de tener el incidente, vamos a tener el soporte de este equipo SWAT con nosotros, va a estar las 24 horas 7, los 365 días del año, como dice el slide, con un tiempo de respuesta súper rápido, porque claramente, cuando estamos en una situación de un ataque de ransomware de este estilo, empiezan a suceder múltiples situaciones, múltiples sentimientos, múltiples sensaciones, por así decirlo, en la etapa de, sí, ¿qué pasó acá? ¿Quién nos traicionó? Se puede llegar a decir. No sé si alguno tuvo la posibilidad de participar en un ransomware attack, pero claramente suceden muchas situaciones. Entonces,
uno necesita poder decir, bueno, tengo un compañero, tengo un atacante, tengo un equipo al lado mío, a mis espaldas, ayudándome, acompañándome en la situación, y en eso es algo clave, porque no solamente voy a poder tenerlo como un nivel de soporte, por así decirlo, sino que me va a ayudar a hacer assessment para conocer el estado de situación. Si es necesario, va a poder negociar, si ustedes lo permiten, va a poder negociar con el atacante. Ustedes saben que hoy en día el atacante de ransomware no es solamente un elite de hardware, de hackers que encripte y listo, no. Tienen por detrás una plataforma completamente donde les ofrecen ellos mismos el vender el servicio de soporte para recuperar su información, no solamente por el pago. Hoy está tan armado el esquema de encriptación, de robo de datos, que básicamente ellos también se aseguran de que vos, luego de pagar, de abonar el rescate, puedas recuperar tu información. Y si no, si en el caso de participar en la negociación, también va a tratar de ayudar en lo que es en la recuperación de los datos o en la desencriptación de los mismos. Y cuando hablamos del post, es decir, bueno, si yo pude, digamos, hacer un pre-incidente, pude hacer todos los trabajos necesarios para dejar mi infraestructura en condiciones, bueno, esto me tiene que garantizar a mí no tener ningún tipo de ataque. Pero si me sucede, bueno, voy a tratar también de tener las herramientas necesarias para justamente garantizarte que se recuperó la data y que esa data también se encuentra en condiciones saludables para a partir de ahí salir adelante. ¿Sí? Justamente que no quedó un atacante oculto en ningún dato, que no quedó nada vulnerado, que no quedó nada ahí, un backdoor ni nada por el estilo, donde el atacante pueda seguir estando dentro de mis datos. ¿Sí? Obviamente, en la experiencia de este tipo de proyectos, este tipo de servicios, se ha podido llegar a ver de que se han recuperado aproximadamente 5 millones de dólares en todo lo que implica la reconstrucción de la infraestructura, en gastos de reconstrucción y de puesta en marcha. Uno de los puntos que le había adelantado al principio es Data Freedom. Data Freedom, básicamente, hoy en día muchos están pensando, cuando hablamos de un hipervisor, el cambio de lo que está sucediendo con este tipo de hipervisor. Entonces, decir, bueno, ¿qué hago con mis datos? ¿Qué hago con mis máquinas virtuales? ¿Qué hago con todos los servicios que tengo ahí adentro? Entonces, BIM, ahí lo que te ayuda es a decir, bueno, pará, vos pensá bien a dónde querés ir, elegí cuál va a ser tu camino correcto, y nosotros te vamos a ayudar con la posibilidad de utilizar esas réplicas y llevarlas a donde vos necesites. Entonces, Data Freedom es una funcionalidad que está dentro de lo que es BIM Data Platform y nos va a permitir justamente esto. Primero y principal, si necesito irme a un sistema de un hipervisor, lo voy a poder hacer. Si estoy probando VMware o si estoy probando Hyper-V, si estoy probando Proxmox, puedo utilizar mi infraestructura actual para poder irme a cualquiera de estos sistemas operativos a estos hipervisores que estoy probando. La otra realidad es que también hoy en día se está migrando y se está modernizando la infraestructura, se está extractiendo y hasta podríamos decir de que muchos tienen infraestructuras híbridas donde juegan mucho con el cloud. Y ahí también nos va a permitir esta libertad de los datos empezar a ir a un poquito más al mundo cloud, empezar a hacer los primeros pasos. Claramente, de esta manera, con este tipo de libertad de los datos, estamos olvidándonos del vendor locking, de quedar atados a un tipo de infraestructura. No solamente eso, sino que también si nos tenemos que estar moviendo entre edificios, entre data centers, entre regiones, a veces no podemos contar con la misma infraestructura que tenemos dentro del sitio primario. Entonces, es esta posibilidad de poder mover mis datos o recuperarme en cualquier lugar. Supongamos que ustedes tienen instancias en AWS y quieren llevar su infraestructura a Azure, por así decirlo, por cual fuera el motivo. Bueno, esta es una capacidad también que ustedes pueden utilizar para mover o recuperar su información en distintos puntos. Y bueno, el último punto final es, obviamente, es meterle, por así decirlo, para los amantes de los autos, meterle nitro a lo que es migrar a nube, irse por completo y evitar todo tipo de estrategias como pensar en el rehost, el replatform, el refactor. Yo que directamente decir, bueno, me voy a nube, listo, tengo mis datos, los llevo, los convierto, y de esta manera voy a poder directamente decir, estoy libre para poder moverme. Entonces,
claramente ahí vamos a ver 3 beneficios claves, que básicamente es, primero y principal, tener el soporte de la marca, el soporte que me va a ayudar y evitar quedarme con el vendor locking del donde esté. Lo vuelvo a decir, el vendor locking a veces no es algo obligatorio, lamentablemente no se puede contar con el mismo estilo de infraestructura. Sería muy lindo decir, bueno, puedo contar con esta marca de servidores en todos mis data centers, pero eso la verdad es complicado, no es fácil, no es sencillo. La migración y la modernización de los datos de nuestras aplicaciones también es una complejidad, saber pensar de que sí, esta aplicación la puedo migrar, no la puedo mover, se comportará bien en cloud, no se comportará, cuántos recursos, bueno, básicamente me está dando la herramienta de seguir moviéndome, lo mismo que les comentaba recién, no tengo infraestructura on-prem, necesito mover mis datos y la verdad que no puedo confiar en la misma nube, tengo que confiar en otro o en otro hyperscaler. Bueno, puedo aprovechar estas bondades para poder moverme de hyperscaler a hyperscaler sin ningún tipo de inconveniente. Y obviamente que la modernización de las cargas de trabajo es clave. No sé si ustedes sabían, pero BIM también ayuda a lo que es el backup y la protección de datos de clúster de contenedores, utilizando Kasten. Como saben, Kasten viene del mundo comunitario, es un proyecto comunitario del mundo de contenedores. BIM lo que hizo fue adquirirlo y darle servicio y soporte empresarial. Y ahora sí vamos a ir a Data Cloud, que Data Cloud no solamente es para Office 365, pero sí hay una realidad, es que Office 365 tiene su servicio de backup, es más acotado, tiene unas ciertas bondades, pero los números a veces son lo que nos van a permitir entender la realidad. Que cuando uno tiene un atacante, a veces no siempre puede contar con la facilidad de recuperar el 100% de los datos. ¿Sí? Normalmente tampoco tiene las mismas políticas de rotación que uno desea. Por ahí uno no puede contar con la capacidad de hacer repositorios históricos de almacenamiento de nuestros mails, de nuestra infraestructura. Entonces acá es donde uno busca básicamente con BIM Data Cloud no solamente pensar en lo que es Office 365, sino que también pensar en Azure y en una bondad más que la voy a contar un poquito al final, que es la capacidad de tener un repositorio propio de BIM dentro de la infraestructura de Azure. Pero lo que estamos buscando acá básicamente es darles herramientas extra para la protección de sus datos. Sabemos de que Azure ofrece su servicio de backup, pero la idea es que obviamente es que si hay un administrador de infraestructura, no dependa de estas múltiples consolas para poder hacer sus tareas de recuperación o de backup, de protección, sino que también él cuente con una única plataforma el cual le permita jugar de este a oeste o de norte a sur para la protección de sus datos. ¿Sí? Entonces, lo importante que entendemos es que la complejidad y los riesgos son muy altos cuando estamos hablando de plataformas como Office 365 para proteger sus datos, porque no estamos hablando solamente de mails, estamos hablando de poder tener un file server, de poder tener un SharePoint, de poder tener Teams, nuestros chats. La verdad es que hoy Microsoft Office 365 hizo una evolución enorme en lo que es el servicio de ofimática, porque nos ha resuelto una gran complejidad de infraestructura que se tenía en el mundo on-prem. Entonces, a esto, ya que hay una resolución del otro lado para evitar complejidades, lo importante también es evitar esa complejidad para la pérdida o recuperación de los datos. Entonces, uno entiende que para proteger esa data, también tiene que completar a veces algunos puntos legales, algunos puntos de compliance. Ustedes saben que, por ejemplo, depende de la región o depende de los lugares. Cuando una persona de distinta jerarquía de una empresa se debe cubrir o se debe almacenar tantos años de información de correos de mail de esta persona por si sucede algún tipo de inconveniente legal. De esta manera uno tiene que también tener la capacidad de poder recuperarlo de manera rápida. Documentación que puede estar almacenada dentro de nuestro OneDrive o dentro de nuestro SharePoint, nuestra herramienta colaborativa, cosas que son importantes para la empresa. Entonces, uno tiene que poder tener estas capacidades. Y aquí es donde BIM Backup por Office 365 viene justamente a ayudar no solamente a lo que es la capacidad de proteger y backupear y tener esta información en los tiempos que uno necesite, sino que también estamos sumando una capa más, poder decir, bueno, estoy protegiendo mis datos para todo lo que es Zero Trust.
otra estrategia que estamos hablando de protección contra ransomware. Tener la capacidad de escalar a manera on-premise, ¿sí? ¿Esto qué es? Es que obviamente hay empresas que suman gente y tienen que tener tener la capacidad de decir, bueno, se suman nuevos 100 empleados, necesito tener esta herramienta que también me ayude y vaya de la mano para poder cubrir esos 100 empleados. Si necesito sumar soporte, si necesito irme a lo que es el mundo de Linux, si necesito moverme, si necesito trasladar la data, es importante también decir, bueno, este soporte agregado, estas capacidades que tengo de extenderme, estas capacidades de Zero Trust, es súper necesario a la hora de hablar de protección de datos. La diferencia va a ser obviamente con los valores que estábamos hablando antes. Primero es el poder tener el mismo control que lo utilizo para máquinas virtuales, poder tenerlo dentro del mundo de ofimática, ¿sí? Entendemos que normalmente cuando uno necesita recuperar datos de ofimáticas, sobre todo de mails, es porque no siempre es por un ataque. Creo que también hay veces que nosotros los usuarios a veces solemos cometer algún tipo de ejecución que hace eliminar datos importantes sin darnos cuenta por querer vaciar nuestra casilla de correo y bueno, poder salir a recuperar si es necesario. Flexibilidad de decir, bueno, voy a recuperar solamente este mail, voy a recuperar solamente este adjunto, voy solamente por este archivo en SharePoint. Esto es clave, ¿sí? Y bueno, es parte de tener una infraestructura libre, de básicamente agnóstico. Un poquito, cuáles son las 50 opciones que ustedes pueden hacer de restore de BIM for Office 365, ¿sí? Lo que van a poder backupear, las acciones que van a poder hacer. Algo que es clave, que a mí me encanta, que es algo que no sé cuántos de verdad lo utilizan o no sé cuántos de verdad ponderan en dejar esto en sus clientes, que es el self-services, ¿sí? Esta capacidad de que BIM te proponga la libertad de decirle a tu usuario, mira, acá vos podés recuperar tu archivo de OneDrive que dejaste, que para vos se perdió. Analizar tus backups, acá vas a tener tu repositorio. Lo mismo con los mails, lo mismo con SharePoint, lo mismo con Teams. Yo te voy a permitir de que vos puedas hacerlo y ejecutarlo por manera propia en salir a buscar cuáles son esos mails que pensás que se eliminaron y se perdieron. Claramente estas son un poco las 50 sí, opciones de recuperación, las 50 opciones que puedan hacer. En DataCloud básicamente buscamos esto, una plataforma confiable, moderna y que incluya todo. Cuando hablamos de todo, es básicamente todo, y ahora lo vamos a ver un poquito con infraestructura, les muestro un poquito una imagen de portal, pero la verdad, esta es la importante para mí. Vamos a hablar un poquito de arquitectura. Si ustedes sabían, BIM les propone a ustedes usar una estrategia como mejor práctica de 3-2-1, tener 3 copias, 2 estilos de almacenamiento y una copia offsite o una copia offline también es posible. Bueno, pero acá podemos hablar de una estructura, por ejemplo, en la parte de Protect, donde no solamente estamos backupeando infraestructura de Office 365, sino que también estamos backupeando infraestructura de data center. Podemos también contar con servicios de Exchange on-premises. Entonces, podemos contar con BIM Backup como un único motor, por así decirlo, como un orquestador para nuestros backups, y luego poder utilizar múltiples storage para poder ejecutar, para poder backupear nuestra información. Podemos usar storage locales, ustedes ya saben cuáles son las compatibilidades, y si hay alguno que no sepa, por favor, me levanta la mano y les busco el link para que tengan toda la información de cuáles son las integraciones posibles. O también poder ir por el mundo nube, que hoy se está usando bastante, empezar a utilizar repositorios por objetos en nube. Estos ya tienen la capacidad de poder ser inmutables. Tenemos la capacidad de poder usar Amazon S3 o algún otro tipo de servicio de Amazon o algún otro tipo de storage S3 compatible, Wasabi Storage. Podemos ir por el lado de Microsoft Azure Blobs, ir por el lado de IBM Cloud, pero vuelvo un poquito a Azure Blobs para contarles que BIM usa esa tecnología también de Microsoft Azure Blobs para poder ofrecer un servicio que se llama Vault, como si fuera el cofre. Vault es un storage as a services propuesto por BIM, ofrecido por BIM, es un servicio que tiene 2 sabores muy importantes, donde básicamente te invita a que vos puedas tener un storage completamente como servicio del que tenga encriptación, o sea, va a tener toda la inteligencia
todas las capacidades de hablar de protección de datos, inmutabilidad, encriptación, extensibilidad, escalabilidad, conexiones seguras, básicamente en infraestructura de Azure, ¿sí? Esta es una funcionalidad clave, se está utilizando bastante el poder decir, bueno, ¿sabes qué? Me voy a llevar mis datos voy a tener una copia de mis datos en Vault, en lo que es Azure, en lo que es este estilo de protección. Lo mejor de todo es que Vault, si uno no desea contar más con Vault y desea reemplazarlo o cambió su estrategia por ciertos motivos y no encuentra ese mismo sabor en otro lugar, porque por el momento solamente se encuentra en Azure, BIM te está dando la posibilidad de que puedas quitar tu información durante los próximos 30 días de baja del servicio y eso no tiene ningún tipo de costo. Esa información ustedes la pueden descargar en los próximos 30 días sin costo, que esto cuando hablamos de otro estilo de servicios, más sobre todo cuando están en nube, van a tener un costo extra. Y luego estamos hablando de la copia, ¿sí? Este último punto donde ahí sí ya BIM recomienda de que hoy este último punto de copia es en nube. Las estrategias de la gran mayoría de las empresas y de la protección de datos es olvidarnos de las cintas, olvidarnos de los medios físicos, para evitar todo lo que conlleva tener información de hasta 10 años atrás, de incompatibilidades de herramientas físicas, de diagnosticidad de herramientas físicas que tenemos que utilizar para recuperar esa información. ¿Sí? Hoy sí estamos hablando de cintas de hace 10 años atrás, la verdad es que son bastante costosas, por así decirlo, poder recuperar o poder contar con el robot necesario o con la infraestructura que se necesita para recuperar esa información. Entonces, ya la tendencia es ir a tener un histórico dentro de plataformas de nube, donde nos olvidamos de todo lo que implica la parte de infraestructura, y obviamente es consumirlo como servicio. Y ahí sí participa Azure Blob con Archiving, participa Amazon S3 con Glacier o cualquier tipo de otro storage S3 que ustedes crean necesario o que les dé confianza para utilizarlo de esa manera. Y cuando hablamos del recovery, ustedes saben que con BIM la facilidad de recovery es súper y sencilla. Pueden recuperar tanto una máquina virtual como hasta una tabla de una base de datos. Entonces, usando un poquito el ejemplo de Microsoft 365, pueden lo mismo, pueden restaurar ustedes mismos o como les comenté anteriormente, pueden darle la capacidad de que lo haga self-services el propio cliente y pueden recuperar desde los mails, los archivos de SharePoint, los archivos que estén en OneDrive, las charlas que tengan en su team o algún adjunto que tengan dentro de su team. O sea que capacidades de proteger, copiar, recuperar, hacer orquestado, es súper fácil y sencillo desde la mano de BIM, ¿sí? Y obviamente no quiero dejar al final ahí tener el monitoreo que se requiere para, para conocer cómo está no solamente las rutinas de nuestros backups, la performance, cuánto estoy consumiendo, su crecimiento, sino que también poder tener un dashboard inteligente de vulnerabilidades, de conocer el estado de salud de mi infraestructura. Un poquito más de estructura, ¿sí? De arquitectura. Como les comenté, esto puede estar en Azure, puede estar en AWS, puede estar en Google y como verán tendrán su porción de infraestructura dentro del hyperscaler para poder recuperar, backupear sus instancias nativas y si es necesario también consumir acceso, otro tipo de servicios desde un único punto. Lo mismo para AWS, lo mismo para CCP y algo que quiero mostrarles que esto es clave. Como les vuelvo a decir, ustedes pueden instalar lo que es BIM Backup and Replication dentro del hyperscaler. ¿Y saben qué es lo mejor? Es que si ustedes adquieren las licencias en la modalidad de Bull, que es la nueva modalidad de suscripciones, esta tiene la bondad de ser void. ¿Qué quiere decir? Bring your license, trae tu propia licencia. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a tener que pagar licenciamiento extra por utilizarlo en el hyperscaler. Sí voy a tener que, vamos a ser sinceros, sí van a tener que pagar la porción de infraestructura que consuman, pero no el licenciamiento necesario. Y pueden contar con todos estos tipos de sabores en Azure, lo mismo para AWS y lo mismo para GCP. Entonces, ¿qué tengo? Tengo las capacidades de que cuando yo vaya a adquirir todas las capacidades de BIM, ¿sí? Desde BIM Data Platform, donde voy a poder hacer los backups con Backup and Replication, donde voy a poder monitorear el estado de salud y seguridad con BIM One,
donde voy a poder orquestar mi disaster recovery de manera fácil, sencilla, con todos los reportes que implica y las guías y toda la parte administrativa. Lo voy a hacer con la parte premium, ¿sí? Voy a poder contar con un equipo de SWAT, el cual me hagan un análisis de mi infraestructura actual, donde me va a ayudar a salir adelante y dejar mi infraestructura en condiciones de no sufrir un ataque. Y si sufro el ataque, voy a tener el acompañamiento del lado de BIM, para poder no tener ningún tipo, no sentirme solo, por así decirlo. Y por otro lado, también me va a garantizar la capacidad de restaurar mi información en caso de no poder recuperarla ni no pagar del caso. Hablamos de que también podemos ir con Data Platform, con Data Cloud, la capacidad de tener estas mismas bondades en el mundo cloud, siendo todo un servicio SaaS, poder utilizar Storage as a Services que no sean solamente on-prem como los que ya conocemos, que tenga que bajar la información y recuperarla, sino que ver la tendencia de que la segunda copia se puede estar usando en nube, utilizando storage de archiving, como le di las opciones ahí, tanto de Amazon S3, de Azure Blobs, de por ahí utilizar Vault también de BIM para poder backupear esta información. Y un poquito, llegando sobre el final, claramente tengo la libertad justamente de elegir. ¿Sí? Tengo la libertad de poder moverme de hipervisor o de hipervisor a nube, de nube a irme a otra nube si es necesario, extenderme en caso de ser necesario, utilizar distintos tipos de funcionalidades. Si tengo una instancia de Azure, una instancia de Amazon, poder backupearlas y contenerlas, utilizar orquestación por IARA para lo que es todo seguridad y recuperación de datos, y por otro lado, tener las operaciones siempre analizadas, conociendo qué es lo que sucede. Y de esta manera también me va a permitir ayudar a optimizar costos a la hora de recuperar la información y de backupearla. Claramente voy a tener todo en un único punto, pero este único punto me va a ayudar a mí a moverme con libertad dependiendo mis necesidades, mi situación. Desde ya, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta, algo que nos quieran comentar? ¿Qué les parece? Siéntanse libres de contactarnos por medio del chat o también por medio de LOL, por la gente de Service IT. Quedo a espera de sus comentarios. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos y por brindarnos toda esta información que es súper útil. No tenemos consultas, no tenemos ningún comentario, pero esperamos que haya sido de valor este espacio. Por favor, tengan en cuenta que pueden así contactarse con el equipo de Service IT o directamente con nosotros y vamos a estar ayudándolos en lo que precisen. Que Ahí tengan todos un creo que excelente Sandra día. hizo una pregunta. A ver. No, está agradeciendo, Sandra, la Está. participación. Listo. Gracias, Sandra. Muchas gracias, Estamos en Sandra. contacto. Quedamos todos en contacto. Feliz día.